Es un gusto recibir aquí en el ventilador a el padre Ariel Folonier, que es sacerdote y estudiante avanzado de Derecho Canónico. Ariel, es un gusto tenerlo aquí, ¿eh? Buenas noches para vos, Guashi, buenas noches a toda la mesa, al panel. Está muy bien. Hablando de esta cuestión que es propia de los argentinos, de opinar de todo y demás, no sé, perdón por la comparación, pero en términos futbolísticos, viste, cuando viene el Mundial, todos estamos expectantes a ver quién juega en tal selección, bueno, cómo está el equipo nuestro y demás. Porque nos sentimos protagonistas. Acá hay un protagonista de la Iglesia, directo, más allá de los que hacemos, que profesamos la religión católica. ¿Cómo vive un sacerdote la elección del nuevo Papa, sobre todo un nuevo Papa después del Papa argentino? ¿Es un momento especial o forma parte de la cotidianeidad? No, es especial. Vos sabés que justo el día 21 de abril estaba en Concepción del Uruguay visitando a mi familia y por unas cuestiones familiares estaba con la cabeza en otra cosa y me entero que el Papa había muerto. Entonces paso a cargar GNC en la estación de servicio y le digo al chico que me atendía, che, estoy sin jefe. Me quedó mirando como diciendo, ¿qué? Se murió el Papa, le digo, ¿no sabes? Ah, se empezó a reír y dice, tengo un chiste para contar. O sea, obviamente que en la iglesia, en la estructura de la iglesia, en lo que significa la iglesia, el Papa no es cualquiera para nosotros. Es la cabeza visible para nosotros. Entonces es tu padre, es tu guía. Aparte en mi caso, que soy relativamente joven, tengo 44 años, no he tenido tantos papas. Claro. Durante muchísimos años solo conocí uno y escuché uno. Entonces, eso decía yo, para nosotros el Papa era Juan Pablo. Correcto. Ni Pío ni nada, el Papa era uno solo, ¿viste? Y ahora, bueno, cambió. No, y para uno, sinceramente, implica un cambio, porque además dentro de lo que significa la Iglesia, el Papa indica un norte de pastoral, de conducción, de modo que uno no lo mira con indiferencia. Se habla mucho, Ariel, y ya hablo el panel, sobre qué iglesia o qué conducción va a tener la iglesia con el nuevo Papa. Incluso se habla de que puede haber una ruptura. La verdad que es difícil pronosticarlo o vaticinarlo, y acá la palabra vale muy bien. Sí. Es muy difícil saberlo, vamos a ver, porque eso... Porque Francisco pateó el tablero. Lo sacudió. Ah, ¿no tanto? Sí. Sí. Sí, pienso que sí. Ah, sí. Y bueno, no se sabe. Yo no lo sé, porque la verdad que es muy difícil para uno que está acá a más de 10.000 kilómetros de distancia, qué cosa están pensando los cardenales. Es cierto que en este momento, porque esta es una fase previa, forma parte un poco del sistema del cónclave, que antes de comenzar formalmente el cónclave, los obispos se reúnen en congregaciones generales, donde cada uno puede pedir la palabra. Uno podría decir que hay una cierta similitud a cuando los senadores o los diputados dan una ponencia planteando una postura. Si van a favor o en contra de tal ley, claro. Por ejemplo, bueno, en este momento, y eso uno lo puede seguir en el sitio Vaticano, están las asambleas generales, reuniones generales de los cardenales, donde cada uno da su mirada de qué iglesia, cuál es el momento histórico y qué puede decir a este momento histórico la iglesia y qué perfil. Uno supone que hay más que candidatearse, en el fondo es cada uno pedirle a Dios que nos muestre qué papa nos hace falta hoy, porque Dios nos regala en cada momento el papa que por ahí nos hace falta. Es una buena, claro, totalmente. Por eso yo quiero preguntar, ustedes de la parroquia de San Agustín, sí. De acuerdo a su opinión, digamos, ¿cuál sería el perfil de papa que necesitamos en estos tiempos? Uno más pastoral, más teológico, más cercano a las realidades sociales, de acuerdo a su opinión, no a lo que harán los cardenales, que no lo sabemos nosotros. Nunca me había sentado a pensar una pregunta así, porque como no me toca elegir, uno en el fondo... Bueno, pero... No se van a enterar, es como si fuera... No se van, esto no es un voto cantado. Supongamos que Monseñor lo manda al representante y dice, yo quiero esta iglesia. ¿Qué le diría ahí? Dios nos libre de votar. A ver, sin ninguna duda, los papas que hemos tenido, cada uno ha tenido algún acento para el momento. Es decir, Juan Pablo II cayó justo en el momento en que nos encontrábamos en la Guerra Fría y fue un papa venido detrás del telón de acero, y entonces él a su manera pudo hacer escuchar una voz que no se escuchaba. Fue una palabra en un mundo que estaba perseguido detrás de ese telón de acero y dio un mensaje para eso.
El Papa Benedicto XVI, en un momento de desconfianza en lo que implica la fe o la razón, es el Papa teólogo, a distinción de Juan Pablo II, que es el Papa filósofo. Este Papa nos hizo prestar atención a un punto determinante, Francisco, y es la atención a los excluidos. Se puede decir que forma parte de ese vocabulario de él, las periferias, tanto locales como existenciales, ¿no? Y uno de los primeros signos que fue muy fuerte es que él fuera a Lampedusa, a ese lugar donde llegaban tantas personas que querían escapar de un sitio para llegar a la Europa. Entonces, es un papa que nos ha también sumado un elemento que es la atención al que sufre. Pienso sin duda que en esa línea habrá continuidad. Ahora, Dios Pero el mundo cambió. En el momento en que Francisco fue elegido, era un contexto mundial. Luego fue girando, 12 virando años pasaron, de ¿no? algún modo, y hoy por hoy estamos en una situación, por lo menos desde el punto de vista político, más tirado Más ultra. más ultra a la derecha. Hasta con Entonces, una guerra Claro, fuerte también. Para pensarlo en líderes, Cori, quizás Sí. Francisco tenía ahí como muy buena onda con Barack Obama y con Biden un poco, pero ahora ya al final con Trump se llevaban... Digo, para pensarlo en el sentido del Y es mucho- escenario mundial. Sí, me permito decir que el escenario es mucho más complejo porque nosotros no conocemos el Oriente. Por eso yo no dejo de preguntarme, no tengo la posta, se lo juro que no, pero si no ha sonado la hora de Asia, Ajá. ¿no? De hecho, ustedes han visto Hay los nombres alguno, claro. y hay uno que suena. Sí, Claro. Hay uno que suena. Sí. Sí, sí. Bueno, pero Bergoglio fue un tapado. Sí. Yo con ese Joa, sentido- sí, yo, voy con Joa y voy en con ese Ana. bre- Messi la Sí, pega. sí, Joa. Más allá de lo espiritual, el cónclave tiene un procedimiento concreto, ¿no? Sí. ¿Qué detalles le parece importante poner en esta noche como para que nosotros entendamos cómo se elige el Papa? Bien, primero un pequeño dato histórico. Hoy me puse a curiosear un poco, repasar las clases de historia del seminario. El cónclave nació porque los cardenales no elegían. Allá por 1270 eran muy poquitos, eran 14. Había 7 de la facción francesa, 7 de la italiana, no se ponían de acuerdo y demoró 3 años. Claro. Tanto estaban en un pueblo, tanto que el intendente del pueblo los encerró con llave y le dijo, o eligen O se van. o se van y no le daban de comer. Porque entonces, eso del cerrado con llave, el conclave, era para que elijan y no se vayan, ¿no? Bueno, Claro. ya. Claro, entonces digo, hoy tiene otra tónica, es cuidar que no haya injerencia externa, porque obviamente que el poder secular tiene muchísimo Total. interés en que sea papa alguien de mi nación Total. o alguien con quien yo tenga vínculos. Y esto históricamente ha sido una lucha, pero no es ahora. Ya en el tiempo de la Reforma Gregoriana era el combate de la Iglesia por conservar su libertad, de poder con toda libertad elegir sus autoridades, sus obispos, que por eso lo designa el Papa, para evitar que no te lo nomine Los reyes. el presidente de Claro. turno o los reyes. Sí. ¿no? Ven, Entonces sí. digo, perdón. Sí, sí, por favor, padre. Entonces digo, una de las cosas claves del cónclave Sí. es ese aislamiento Hermetismo, que digamos. permite la libertad. Bueno, después en las votaciones, el candidato para poder ser confirmado y él aceptar, tiene que obtener 2/3, lo cual es un número muy importante. Y sí o sí. Entonces, hasta que eso no suceda, No vamos a tener Papa. Por eso quedan aislados, sin celulares, es como un gran hermano. Fue el primer gran Claro. hermano, entonces, de la elección del Papa en el Yo 1200. Quería darle algunos Sí, datos Ana. en relación a esto que estaba comentando el Papa Francisco. Él designó a 108 nuevos cardenales y lo que trató de hacer, por lo menos eso es lo que leía hoy yo, es que sean de regiones remotas, porque todas las elecciones siempre han sido con muchos cardenales europeos y los papas también. Y en relación a lo que decía de Asia, de Europa ahí va a haber 55 cardenales, de Asia va a haber 20, de África va a haber 18, de América Latina 21 y de Oceanía 4. Y también es importante este tema, y supongo que será el mayor tema que van a debatir ahí, a ver si usted está de acuerdo, es esto que hablábamos de los perfiles. Parece que hay como unos 70 aproximadamente que tienen un perfil moderado, un 35 progresistas al estilo del Papa Francisco y un 29 más conservadores. Yo creo que aquí será, sí, son datos. Yo creo que aquí la mayor cuestión sería eso, ¿no? Saber qué tipo de perfil
necesita, como preguntaba hoy Corina, que necesitamos y qué tipo de perfil, si eso coincide con el tipo de perfil que los cardenales creen que van a elegir. Es una buena pregunta. Se nota que entraste en el sitio del Colegio Cardenalicio. Es información, sí, por ahí. No, un buen periodista no revela su fuente. Es difícil saber porque, por ejemplo, hace poquito, bueno, eso fue después de la muerte, se reveló esa entrevista que hizo un periodista argentino, donde el Papa le contó, por así decirlo, off the record, aunque quedó grabado, cómo fue el proceso. Y la verdad que él mismo reconocía que en las primeras votaciones, porque el procedimiento es que el primer día del cónclave está la misa a la mañana, donde se pide la asistencia del Espíritu Santo para que los ilumine para elegir, van en procesión, y eso lo vamos a ver, hasta la Capilla Sixtina. Allí mismo van a hacer el juramento, que también lo vamos a ver, hasta que viene alguien que dice extra omnes, todos afuera, y se da una primera votación. Uno supone buenamente que en la primera difícilmente alguien obtenga. Y a veces sucede, yo esto lo imagino, no lo sé, ¿no? Pero me ilumina en esto la película que vi del Papa Karol Wojtyła, el hombre que llegó a ser Papa, donde había como dos candidatos fuertes que se bloqueaban mutuamente porque ninguno llegaba a obtener los 2 tercios, hasta que apareció un tercero, llamémosle un candidato de compromiso o que obtuvo el favor de todos. Quizás pase eso. Yo ahí ya no me atrevo a tanto. Vengo con Vale, dale. No, yo quería consultarle, padre, si usted piensa que las reformas que hizo el Papa Francisco son sostenibles en el tiempo. Todo depende de qué quiera hacer, me gusta decirlo así, qué quiera Dios iluminar al Papa que venga. Es inevitable que, pero esto pasa en todos los órdenes, cada vez que uno cambia, entre comillas, de jefe, inexorablemente cada persona es única, tiene acentos propios, tiene riquezas propias, y ahí yo no me atrevo a profetizar mucho para qué lado irá, digamos así, no sabría responderle. Creo que seguro que en cuanto lo veamos aparecer, rápidamente van a aparecer las teorías, seguro que va por acá, seguro va para allá. Y después te pasa lo que te pasa con Francisco, que te desconcierta. O hace muchísimos años con Juan XXIII, cuando lo eligieron para un pasatista. Es decir, eligieron uno viejito para estirar un par de años sin grandes cosas, y Juan XXIII te convocó el Concilio Vaticano II, el Sínodo Romano y la reforma del Código, y encima iba a celebrar Navidad a la cárcel. Dios nos sorprende y eso está bueno. El entrenador transitorio que termina quedando en el cargo. Scaloni. Claro, Scaloni. Ese fue el Papa ese. Vamos, Nahuel. Padre, quería preguntarle, hemos visto estos días la enorme repercusión mundial que tuvo el funeral y los mensajes de apoyo y demás al Papa de un montón de líderes mundiales. Quería preguntarle por la Argentina y más concretamente por Entre Ríos o Paraná, del ámbito donde usted se desempeña. ¿Qué significó Francisco? Si esta apertura de la iglesia que él pregonaba, usted la vio, digamos, si se acercaron más jóvenes, ¿qué impacto tuvo, digamos, el papado de Francisco en lo concreto de aquí, de Paraná o donde usted se desempeña? La sensación que tengo es que lo que yo percibí no difiere mucho de la realidad nacional, a mi humilde parecer. Y es que nosotros pasamos de una euforia inicial tremenda, donde éramos capaces de irnos a pie, aunque no se puede, a Roma, donde queríamos que venga a toda costa y lo antes posible, donde fuimos a la jornada de Río de Janeiro, la jornada de la juventud, fue justo un par de meses después. Nosotros nos estábamos preparando para la jornada de la juventud para ir a ver a Benedicto, y el 13 de mayo nos enteramos que nos cambiaban la figurita y era nuestro, y acá al lado. Entonces recuerdo que copamos Río de Janeiro. Entonces pasamos de una euforia inicial a poco, una suerte de desencanto que tenía que ver muchas veces con lo que recibíamos, porque es tan difícil uno tener acceso directo a lo que el Papa dice o hace. Siempre nos llega mediado. Y como dicen los italianos, traduttore, traditore. Entonces, cada uno nos daba por ahí un acento, una mirada.
no pudimos leer la figura de Francisco sin pasarlo por el tamiz político. Nosotros no fuimos capaces de trascender la grieta. Y entonces inexorablemente lo leíamos o de un lado o del otro. Entonces creo que eso complicó muchísimo que él pudiera venir, porque si venía con un gobierno es porque era de eso, si venía con el otro es porque era de los otros. Somos tan especiales los argentinos que a veces no supimos salir de la mirada de cabotaje, me parece. Y creo que al final, para llegar al punto final, como dice un dicho, para ser bueno hay que morirse o irse, ¿no? Ante la muerte de repente decimos, pero fíjate lo que nos perdimos. Todo bueno. Y después yo me permito ser no tan inocente, y obviamente es una figura súper potente, y todos queremos estar cerca de esa figura porque garpa, disculpen que lo diga. Entonces, mucha gente se sensibilizó genuinamente, y mucha gente lo hizo porque sabe que eso da rédito, ¿no? Bien, vengo por aquí, Nacho. Sí, de acuerdo a los datos que tiraba recién la compañera, ha cambiado bastante, creo yo, la composición, ¿no?, del cónclave que va a elegir al Papa. Y dos cosas. Primero, un poco también sumando a lo que preguntaba Nahuel, ¿cómo queda hoy la Iglesia argentina con respecto a estas transformaciones? Si ves que pueden ser perdurables o no. Y por otro lado, si es posible, si usted ve que es posible que se repita esta situación de un Papa latinoamericano. Primero, ¿cómo queda en Argentina? Yo siento que se nos murió el nuestro. Y antes entrábamos al Vaticano diciendo soy argentino y ya está. El jefe usa mi camiseta. Yo no sé ahora si eso va a ser tan sencillo, ¿no? Depende de quién asuma. Si claro. Es un amigo o no. Por supuesto. Y después, si puede ser electo un latinoamericano, no sabría decirte, sinceramente. Uno supone que no sería tan posible, sería raro, pero sinceramente no lo sé. Ser bicampeón es imposible. Claro. Javier, vamos. Sí, padre, en esa línea yo le iba a preguntar si había alguna posibilidad hasta extrema de que alguno de los 4 cardenales de la Argentina que van a votar, alguno pudiera ser elegido, porque la verdad no los conocemos mucho, al de Santiago del Estero y a los otros 3 muchachos que tienen ahí la participación en el cónclave. Pero también es cierto lo que usted decía con respecto a que acá en la Argentina hubo un presidente que lo trató de maligno justamente a su santidad, Milei. Hubo sectores del kirchnerismo que en el arranque de la gestión lo investigaron por estar supuestamente vinculado con la dictadura militar, Premio Nobel de la Paz, incluso Berbisky. La verdad es que lo hemos maltratado mucho a su santidad y nadie le pidió disculpas. A mí me resulta admirable la grandeza que ha tenido él. En definitiva, el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a un sacerdote que fue uno de sus voceros durante muchísimos años y decía lo siguiente: finalmente Francisco era un cura. Y entonces, como cura, intentaba y era capaz de dar una mirada por encima, porque en definitiva, con cada una de las personas y situaciones que has mencionado, pasado el tiempo, él supo dar vuelta a la página, recibir a uno, recibir al otro, decir, bueno, ya está. En definitiva, yo creo que en ese punto, en vez de obrar como es en otros ámbitos donde uno se la guarda, en lenguaje futbolístico, a la vuelta te parto, fue sacerdote, ¿sí? Fue cura. Y en ese punto mostró cómo es Jesús, que en definitiva cuando uno está arrepentido, bueno, ya está, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Va a haber argentino? Sí. Argentino difícil, imposible. ¿Va a haber otro papa argentino, esto que está ahora? Difícil. Sería raro. No sabe, ya le preguntaron 6 veces si él sería difícil. Sabe. No, porque todos dicen que entra como papa y salen como cardenales. Los que están marcados como los candidatos, después son las grandes excepciones y aparece algún 4 copas. No, 4 copas no. Bueno, no sé, algunos que no estaban en la lista. Algunos que no estaban en la lista. ¿El 7 de oro te gusta? El 7 de oro. Algunos que no estaban en la lista de los papados. Chicos, tenemos que ir cerrando, 11 menos 20 de la noche. Primero agradecerle la visita y preguntarle en este sentido porque quedó claro, ¿no?, que la Iglesia Católica sigue marcando agenda y la imagen de poder en el buen sentido de la palabra de esa plaza con todos los... Bueno, cuando fue el sepelio de Francisco, marca a las claras todo lo que mueve la religión católica en esta modernidad todavía, ¿no? 2025.
pero en lo cotidiano, porque mucho hay crítica respecto a la iglesia de cuestiones que la iglesia debe ayornarse a cambios sociales, de conformación de familias, de situaciones que se dan en lo cotidiano. ¿Cómo lo analiza usted esto, más allá del papado o no? ¿Debe ayornarse la iglesia? ¿Se ha ayornado o no? ¿En qué situación está? Porque todos en nuestra cotidianeidad estamos con cambios muy profundos cada uno en nuestras situaciones. En lo laboral, por ejemplo, la tecnología, por decir algo. ¿La iglesia? Perdón, ¿puedo Sí. decir algo en defensa Sí. del padre que tiene que poner la cara? No, le pregunto una opinión personal. No, bueno, pero ¿puedo decir algo en defensa? ¿Pero me dejás que no. responda? Y después, Bueno, si querés, dale, está bien, y pero sí, voy a porque le dejar, pregunté, quiero que me responda. Bueno, dale. Sí, padre. Si no quiere responder, no La iglesia responda. hace cosas maravillosas Pero yo le que la pregunté a él. gente, bueno, pero Pero que me la dejás gente que me responda. Bueno, dale, está bien, no hay problema. O sea, es un panel de debate, se supone. Pero le hice una pregunta. Yo cuando Bueno, preguntás, dejo dale, que te está respondan. Adelante, padre. A ver, pienso que en muchas cosas nos hemos acercado a ver cómo detectar el sufrimiento de la gente y escuchar lo que a la gente le pasa. Y obviamente no quiero aventurar cosas porque yo digo, hoy hablo y en 10 días aparece un papa claro. que me va para otro lado y quedo mirando la fiambrera, perdón que te lo diga. Le entiendo. Sí. Entonces, no sabría qué decirte, y menos en una situación de sede vacante, porque ese es el gran tema de la sede vacante. O sea, no tenés en este momento... Es muy fuerte para nosotros en la misa. Todas las... Dar la homilía. No. Todos los días en la misa vos nombrás al Papa y el Obispo. Claro. Y yo me sigo pasando de largo. Porque con nuestro Papa claro. tengo que mirar por otra parte. Entonces digo, es una situación tan excepcional en la que es preferible a veces no aventurar. Cautela. No aventurar, Ok. porque hay gente más grande que yo para Está muy bien. aventurar Sí, ideas. Cori. No, simplemente de recalcar, porque se ha hablado mucho en los últimos días y demás, y respecto de lo que le falta a la iglesia, las carencias a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero debo destacar la enorme labor que hacen personas como el padre que está aquí presente, personas que trabajan, que son miembros de la iglesia, que trabajan y de parroquia y que trabajan en las cárceles, que trabajan en los barrios carentes de recursos, que trabajan en la Liga de Madres de Familia, que trabajan en Cáritas, que todos los días hacen un trabajo silencioso. Conozco personas, tengo el honor de conocerlas, que trabajan ad honorem y en forma desinteresada, haciendo su colaboración y dando su granito de arena, es decir, un poco para también destacar eso, que Sí, no, obviamente lo claramente. tengo que decir yo y no podía decir el padre, bueno, porque por supuesto la autorreferencia le iba a quitar, y yo sé que no lo iba a hacer, Sí, digamos, no, le iba a eso quitar no, el mérito. No cabe ninguna duda. Padre, este presente es de parte del ventilador para usted. Muchísimas gracias. El agradecimiento por la visita. Muchísimas gracias. Por favor, y ya que está, antes del cierre, ¿cuál es la cámara del padre? Porque hay muchos seguidores de nuestro canal que van a la misa los domingos y más, y puede ser una bendición, padre, ¿Cómo no? en esa cámara. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias.